No, gracias a Hasta vos. luego. En el umbral de las elecciones le pedimos la opinión a Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Bueno, ya estamos, ¿no? En el límite, ya estamos. Bueno, el límite el 11, 22... de un paso, de un que son las alianzas, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo estás viendo eso? Bueno, yo creo que, en primer lugar, las alianzas para mí juegan un papel a lo mejor más importante de lo que en primera instancia se cree. Yo la llamo la teoría de las alianzas. Si alguien saca 35 y el que sigue sacó 20, ganó por 15 puntos. Así Alguien es. saca 35, el que está enfrente sacó 50, ¿no es cierto? Perdió por 15 puntos. Entonces me parece que en alguna medida lo que vamos a ver, me da la impresión, ¿no? El 12 es un cuadro donde sí van a haber algunas alianzas, otras no, pero donde el oficialismo, aún con una elección relativamente floja de un 35% de los votos, puede terminar teniendo 10, 12 puntos de ventaja sobre el que le sigue, por la falta de una alianza más importante. Ahora, 35 o 30, porque algunos hablaban de una caída, de un acercamiento del piso al techo. Bueno, yo diría, hoy estamos conjeturando, porque Sí, acá el 27 de octubre muchas cosas pueden pasar, pero, digamos, conjeturemos una elección del 35, una elección del 35 puede dar. Ahora, esto es... No es mal resultado para el gobierno, 35, 36%. Yo diría que es un resultado intermedio. Sí, está bien. Y por eso, bueno sería 40 y claro, malo sería 30. Claro. Digo. Entonces, veamos, ahora, con un 35, por ejemplo, puede haber una diferencia de 10, 12 puntos o hasta 15 puntos sobre el que le sigue, dada la conformación, ¿no es cierto?, como se está la dispersión de la oposición, más allá de que se haya avanzado en algunas alianzas. Entonces, uno plantearía, entonces, desde la perspectiva numérica, ya que el gobierno es prácticamente imbatible. Ahora, después viene la lectura territorial, que es diferente, porque el gobierno puede ganar con 35 por 10, 12 puntos. Y perder territorios importantes. Perder Ciudad de Buenos Aires, perder Córdoba, perder Santa Fe, perder Mendoza, ¿no es cierto? No la provincia. Bueno, la provincia es lo que va a definir el efecto político de la elección. El aroma, el color de la elección lo define la provincia. El efecto político de la elección. Entonces yo digo, uno puede decir, mire, hay una lectura numérica donde el oficialismo da la expresión de la oposición va a ganar por 10, 12 puntos, digamos. Desde ya es una conjetura, un ejemplo, más que un pronóstico, pero todo puede pasar. Hay 4 distritos grandes, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son muy difíciles para el oficialismo. Inclusive puede salir tercero en varios de ellos. En Santa Fe puede llegar a pasar eso, o al menos pasaba hasta ahora. Ciudad de Buenos Aires, sí. Y Córdoba también, ¿eh? Sí. Córdoba también da la posición de la zona. Y 19 distritos chicos donde la mayoría va a ganar el oficialismo. A lo mejor 15, 16 de los 19 gana el oficialismo. En Santa Cruz está complicado, me dicen. Por eso digo, 15, 19, prácticamente en Santa Cruz puede perder, porque en la medida en que el peronismo se divida y vaya el peronismo, digamos, antikirchnerista con Peralta, bueno, el kirchnerismo puede terminar paradójicamente de tercero porque el radicalismo tiene chances de una Ahora, en este umbral de las elecciones, en este territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se entiende el ataque de la presidenta Scioli y la respuesta de Scioli? ¿La beneficia la presidenta? ¿No la beneficia? Primero, hay 10 años de conflicto y de ataque entre kirchnerismo y Scioli, ¿no? Es decir, 4 de vicepresidente, 6 de gobernador, y ya ¿no es cierto?, los 4 y medio de vicepresidente, fue un conflicto bastante, ¿no es cierto?, bastante marcado. Yo creo que esto se explica por algo muy simple, que es el 2015. Es decir, Scioli dijo en mayo del año pasado, si la presidenta no se presenta en 2015, yo voy a ser candidato. Y le están diciendo que no. Claro. Ahora, en la medida en que esa chance se ha complicado, para mí, reforma a la Constitución, reelección 2015, es un escenario poco probable, no imposible. En política no hay... Bueno, sí, hay que ver qué pasa. No hay imposible, pero poco probable. Ahora, en la medida en que ese escenario se ha complicado, bueno, la candidatura de Scioli ha adquirido una potencialidad. Qué notable, ¿no?, que la presidenta se ocupe del 2015 teniendo un 2013 que resolver todavía. Bueno, porque el problema es que a veces yo siempre digo, la política pasa como los mercados. Tengo futuro, tengo presente. Pierdo el futuro, pierdo el presente. Entonces a mí no me extrañaría que, bueno, que aún, ¿no es cierto?, que yo creo que la elección del 27 de octubre, su resultado probablemente va a dejar claro si el oficialismo tiene margen para avanzar en una reforma y reelección o no tiene margen. Eso es lo primero que vamos a leer, claro. Ese es el gran tema, ¿no es cierto? Es decir, cuidado, con 35-36 no es una mala elección legislativa, pero me da la impresión que no es una elección suficiente como para avanzar en reforma y reelección. Correcto. En ese escenario la candidatura de Scioli va a avanzar, casi ya que se va a imponer. Calculo yo, esto es conjetura, no información, de que el oficialismo va a sacar otro candidato.
que no sea Scioli. Y el conflicto va a continuar. Ahora, ¿y ahí cómo entra Massa, o lo que parecería ser un fenómeno electoral en la provincia hoy, sin tomar ninguna decisión? Vamos a ver cuando la tome, si él la toma. Bueno, pero es que yo digo, ¿no? En algunas encuestas aparecen Scioli y Massa como los políticos con mejor imagen. Por eso. No solamente en la provincia. A nivel nacional. Claro. Yo creo que para entenderlo hay un punto común entre Massa y Scioli, ¿no es cierto? Varios, pero uno que me parece que es lo que yo llamo la política gestual. Cada vez la política es menos discursiva y más gestual. Y Massa es un arquetipo de política gestual. Sí, que las cámaras de seguridad, que la foto pero es muy difícil recordar una frase de Massa, sí. Una consigna, un lema. Es muy difícil recordar alguna posición contra el gobierno sólidamente, o sólida o dura. Entonces, ahora, sin embargo, tiene una gran capacidad de manejar la política gestual. En alguna medida Scioli también maneja, ¿no es cierto? Es mucho más política gestual que política discursiva. Ahora, esto no es un demérito. La sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, la comunicación ha cambiado, y esto de más comunicación gestual y menos discursiva es un fenómeno global. No hay que subestimarlo. Si hay hoy en el mundo un arquetipo eficaz de política gestual, es el Papa Francisco. Obviamente. No ha escrito ninguna encíclica. Sin embargo, todavía ha transmitido mensajes muy importantes. Ahora hablamos de las elecciones y por delante hay una definición que para mí va a tener un efecto sobre la política y la política electoral, que es si la justicia se expide o no sobre la reforma judicial y si aprueba o no que haya elecciones para elegir consejeros. No es un dato menor ese. Bueno, yo escuchaba recién, ¿no es cierto?, la conversación con Abrevaya, y yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que lo más probable, porque ya en la cantidad de fallos, que son más de 10, ¿no es cierto?, en primera instancia, declarando inconstitucional la elección, me hace pensar que es probable que la elección no se haga. Pero esto no quiere decir que la primaria no se haga. Yo creo que son dos cosas... Yo también. Tienden a confundirse. Claro, digamos, son dos ¿no? cosas distintas. Que no se haga la elección para el Consejo de la Magistratura no quiere decir que las primarias, ¿no es cierto? No, me parece a mí que no, que las primarias no se hagan. Entonces me parece que esto son dos cosas diferentes. De cualquier manera, la elección del Consejo de la Magistratura para la oposición le da una gran oportunidad, que me parece que no la está explotando adecuadamente. ¿Oportunidad por una lista única? Para claro, exactamente, porque la oposición puede algunos que sí, otros que no, ¿no? Pues podría mostrar una cuestión en el campo institucional importante, que inclusive pues sirva a los efectos de la interpretación de la elección, en la medida en que la oposición, que no tiene capacidad, y tampoco creo que sería posible, de una cuestión en lo político electoral total, sí en el plano institucional viene asumiendo determinadas actitudes que van mostrando esa cuestión. La elección del Consejo de la Magistratura o una lista única le daría esa oportunidad a la oposición. Suponiendo, bueno, yo no sé, ahora hay primera instancia, fallo, se está esperando para esta semana que viene la Silvina Curiá, que es la federal electoral de la capital federal. Faltan instancias, obviamente, ¿no? Salvo que la Corte decida tomar el tema a ella o que alguien ante un fallo adverso le pida a la Corte. Ahora, en este estado de hoy judicial, ¿hay elecciones o no hay elecciones? El día de hoy sí. El día de hoy sí. Elecciones, hablo del Consejo de la Magistratura. Sí, al día de hoy sí. ¿Sí? Todavía no hay, hace falta un fallo definitivo. Correcto, me parece. Y además la Corte ya lo ha anticipado, el doctor Anicet ha dicho que... Pero falta la instancia a la Corte todavía, claro, ¿no? que lo van a resolverlo rápidamente. Ahora, ante un eventual fallo negativo de la Corte, ¿cómo lo ves al gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno de realidad, ha tenido una derrota importante con la ley de medios. Sí, todavía no hay ley de medios. Bueno, mí, no el par de artículos que le interesa el 7D fue una derrota política. Sí. El 7D fue una derrota política y me parece que lo probable es que con la reforma judicial también se produjo una derrota política. Ahora, fuerte en tiempo electoral. Una derrota política fuerte en tiempo electoral. Ahora, digamos, las próximas semanas. Ahora, me parece que en esto el oficialismo ha demostrado tener es una combinación de personalidad e ideología, va a redoblar la apuesta. Entonces, si acá van a aparecer otras instancias, otros proyectos, otras alternativas, otras batallas que van a sustituir a esta. Para más adelante. Muy rápidamente. Por ejemplo, a ver, y esto es un ejemplo para partir de un hecho. El doctor Zaffaroni planteó a fin de abril... La Corte de 19 miembros. Bueno. Algún columnista escribió también sobre que el gobierno estaría pensando en modificar la Corte. Esto puede ser otra instancia, puede ser otra batalla que se plantee. ¿Pero hay tiempo antes de octubre? Sí. El aumento de miembros de la Corte es por mayoría simple.
la misma mayoría con la cual se sacó el acuerdo con Irán, la reforma El acuerdo con Irán judicial que o el está ahí. blanqueo. Mayoría simple. Después viene el nombramiento, que es otra cuestión más compleja. Son 2/3 de los senadores presentes. Rosendo, fue un gusto como siempre. No, gracias, Charlie. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo que viene a las 10 de la noche. No se olvide que pase buena semana.